Hola a todos y a todas, hermanos y hermanas. Perdón, hoy vamos a seguir leyendo el libro de Ausencia de Felicidad, que es la historia de Helen Schucman, que es la escriba de Un Curso de Milagros, y este libro en concreto lo escribió Wapnick, compañero Wapnick, maestro. Y hoy vamos a empezar por la página 77. Eso sí, como siempre, si os parece bien, vamos a hacer nuestra habitual invocación de la página 30. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muy bien. Gracias a la maestra Hilda. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarme, gracias a todos los hermanos por estar ahí. Vamos a comenzar la lectura. La bruja y el ángel. Durante el mes de junio de 1975, Helen soñó con una joven quien era un cruce entre una bruja y un ángel. Como en los otros sueños, este refleja el conflicto interno de Helen, proyectado aquí sobre la figura de una mujer. Sin embargo, el sueño parece anticipar una resolución más favorable de este conflicto, al apuntar hacia una época en la que el juicio de Helen no estará contaminado y sus considerables dones serán utilizados más adecuadamente. Esta resolución realmente refleja la antes mencionada dimensión transpersonal de la vida interior de Helen como la sacerdotisa, la cual será el tema del epílogo. A propósito, Bill escribió a la máquina el sueño de la descripción que Helen le hizo del mismo, de ahí su diferencia estilística de los otros. Los dos comentarios entre paréntesis son de Bill. Una menuda mujer delgada, intensa y de cabello oscuro, quien es como una niña. Es una persona impulsiva y curiosa, pero Helen le tiene cariño y al mismo tiempo no tanto cariño. Esta mujer niña tenía ciertos talentos y dones, mucho de lo sobrenatural. Si bien no era una malvada, tenía poco criterio para juzgar. Ella no podía ver la diferencia. En general, ella estaba en algún punto entre una bruja y un ángel. Era sumamente caprichosa. Había vivido con Helen, pero siempre se separaban con una gran pelea. Ahora no hay pelea alguna, sino que se han despedido como amigas. Esta vez era distinto, ya no era asequible. Además, algo sobre guardar una habitación para ella en el futuro. En el sueño, Helen reconocía que era esencial que ellas no tuvieran estas terribles peleas de nuevo. Antes de eso, ella había sido golpeada en la cabeza por Helen. Esta mañana, después de despertar Helen, seguía viendo la figura de la sacerdotisa. La interpretación del sueño muy clara para Helen. Cuando llegue el momento en que su criterio para juzgar sea lo suficientemente bueno, ella lo podrá utilizar con el propósito correcto. Entre paréntesis, interpretación del significado de guardar una habitación, entre comillas. Ahora su criterio está demasiado contaminado. Este es un final positivo, el cual abriga mucha más esperanza para el futuro.
refleja el significado más profundo de la vida de Helen en términos de su identificación última con el ser sacerdotisa. El registrador. En 1945, Helen tuvo un sueño que en el nivel de la forma jamás podríamos entender completamente, pero en otro nivel refleja lo que yo siento que ha sido el centro de la vida de Helen. Se refiere particularmente al significado de que Helen haya estado en el mundo y presagia en el tiempo el instante decisivo cuando Helen sí hizo en verdad la elección correcta. El hecho de que este sueño anticipara la decisión futura de Helen de unirse a Bill fue lo que me condujo a ubicarlo fuera de la secuencia cronológica y al final de este capítulo. He aquí el sueño. Estoy de pie en un pequeño salón rectangular forrado de libros desde el piso hasta el techo. No hay ventanas, una sola puerta. Abierta detrás de mí, conduce hasta un corto y oscuro corredor que da acceso al oscuro interior de un edificio grande e indistinguible. En el centro del salón, un hombre alto e increíblemente anciano, evidentemente algún tipo de oficinista, está sentado en un taburete muy alto, sus enjutos hombros encorvados sobre un pequeño escritorio de superficie plana. Sus pies están enroscados alrededor de un peldaño justo debajo del asiento del taburete y sus huesudas rodillas se alzan casi hasta su barbilla. Está cuidadosamente haciendo pequeñas anotaciones con una pluma de ave de mango largo, en un libro mayor encuadernado de color gris. Sus débiles ojos, protegidos por una visera verde, miran miopemente de soslayo sus meticulosos números a través de espejuelos con cristales muy gruesos. Me introduzco cautelosamente en el salón, carraspeo varias veces sin éxito alguno y finalmente puedo hablar. Perdóneme por molestarlo, señor. Comienzo muy respetuosamente. Sé que está muy ocupado, pero tengo un problema muy difícil en mi mente y he tenido la esperanza de que usted querría ayudarme. Entiendo que todo lo que es o ha sido alguna vez en el universo entero está registrado aquí. Así que sentí que este sería un lugar lógico a donde acudir. El oficinista se siente algo molesto por la intromisión. Continúa escribiendo y contesta distraídamente. Es cierto en verdad que estoy muy ocupado. Sin embargo, si me haces tu pregunta, trataré de contestarte. Pero esa es precisamente la dificultad, le digo con tristeza. Si solo supiese la pregunta, probablemente podría hallar la respuesta yo misma. Pero no tengo la más remota idea de cuál sea la pregunta. De hecho, ese es realmente el problema. Me temo que no puedo ayudarte entonces, dice el oficinista. La mayoría de las personas que vienen aquí saben lo que quieren preguntar. Tu problema me suena imposible e incluso un poco insensato. No sabría dónde o cómo buscarlo. No es fácil, lo sé, le digo disculpándome, pero pensé que tal vez podríamos tratar primero bajo la letra C, de conocimiento. Si usted tiene la bondad de mostrarme dónde guarda el libro de la C, trataré de encontrar la pregunta por mí misma. Entre corchetes, este tal vez sea el presagio del uso que hace el curso de conocimiento como sinónimo de cielo. El conocimiento no se encuentra en un libro, dice el oficinista de un modo un tanto pedante. Extiende una mano deformada y amarillenta hacia el piso, busca torpemente al lado de su taburete y finalmente levanta un cilindro de cartón gris de aproximadamente medio metro de largo y unos 8 centímetros de diámetro. Los extremos están sellados con unos discos de cartón. Abre uno de los extremos a medida que habla. Yo guardo el conocimiento en esto, explica. Consta de un número infinito de diplomas de piel de oveja, enrollados uno dentro del otro. Sospecho que lo que buscas está en algún lugar en medio de esta cosa, pero tendrás que desprender los diplomas uno por uno para poder hallarlo.
Puesto que el número de diplomas es infinito, es obvio que jamás podrías llegar al centro. Por lo tanto, lo mejor sería que ni te molestaras en comenzar. A medida que él habla, cruza por mi mente el retrato de un objeto pesado, en forma de huso de unos 8 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, parecido a una plomada de pescar. Oh sí, ahí es donde está, exclamo muy emocionada, pero no hay necesidad de que nos desvíen los diplomas. Todo lo que tenemos que hacer es sacudir el contenedor y lo que sea que esté en el centro del mismo saldrá con facilidad. El oficinista se disgusta con esto. Aparta el cilindro a distancia segura de mi ávida mano y dice, a modo de censura: no puedo permitir estos métodos de investigación no ortodoxos. No, lo siento mucho, pero el conocimiento no te ayudará. Él regresa el cilindro al piso y se aleja de mí con desaprobación. Yo me siento decepcionada y un poco castigada, pero después de una breve pausa decido tratar de nuevo. Quizá podríamos tratar bajo la I de información, sugiero, esperanzada. Información meramente da números telefónicos, dice el oficinista. No hay posibilidad de que eso pudiese ayudarte. O tal vez la P de procacidad. Pregunto, desesperada pero aún persistente. Permíteme recordarte, jovencita, que la investigación se realiza debidamente solo con una mente abierta y libre de prejuicios, dice el oficinista severamente. Tal palabra es indicativa de un prejuicio emocional muy fuerte. Este no tiene lugar en tu investigación. Lo siento mucho, digo en forma contrita, retrocediendo un poco. Yo solo pensé una vez, me interrumpo y luego digo, esta vez más bien con violencia. ¿Cómo sería bajo la S de Salomé? Esta vez el oficinista está realmente enfadado. Ahora estás diciendo puras tonterías, dice él bruscamente. Yo no tengo tiempo para sandeces y te sugiero que te marches. La ira del oficinista me asusta y trato de calmarlo para que recobre un grado razonable de cordialidad. Por favor, no se enfade conmigo, le suplico. Realmente no lo quise decir. Simplemente se me salió. Mire, para que vea, lo olvidaré todo si usted lo prefiere. Quizás eso sea lo mejor, después de todo. Ciertamente sería más atinado, dice el oficinista secamente. Luego, al ver que todavía yo estaba muy renuente a irme, añade firmemente: bien, entonces, adiós. Me vuelvo obedecientemente hacia la puerta. El enojo del oficinista y la brusquedad con que me ha despachado me ha hecho sentir profundamente incómoda. Además, toda la entrevista ha sido terriblemente decepcionante. El oficinista no me ha ayudado. Además, ha puesto muy en claro que mi problema, que nunca le interesó mucho, ahora no le incumbe en absoluto. No hay una razón real para sospechar que él me ayudaría aun cuando quisiera hacerlo, y sin embargo persiste el sentimiento de que de algún modo él podría ayudarme enormemente si tan solo quisiera. Temo encolerizarlo más al no aceptar mi despedida, pero también estoy renuente a permitir que el asunto termine con una nota tan poco satisfactoria. Sigo rondando la puerta con inseguridad por un rato, cambiando de un pie al otro tristemente. Luego regreso al salón muy suavemente de puntillas. Al principio el oficinista finge que no me ha visto. Al fin mueve los hombros con resignación y dice con forzada paciencia: ¿todavía aquí, Me temo que sí, digo en voz muy baja. Sé que soy una terrible molestia, pero me preguntaba si usted me diría qué está haciendo, es decir, si no le importa mucho, añado rápidamente. Estoy llevando cuentas, dice el oficinista brevemente. ¿Las cuentas de quién? Le pregunto con avidez complacida de que siquiera me haya contestado. Las de todo el mundo, responde el oficinista. No entiendo eso, digo yo. ¿Podría tener la bondad de explicármelo? El oficinista suspira. Supongo que no tendré paz hasta que lo haga, dice él cansadamente. Muy bien, pues, en este libro mayor hay una página de cuentas de todos los que viven y todas sus acciones se registran aquí. Siempre que alguien muere, yo trazo una línea debajo del último registro.
Sumo todas las cantidades y obtengo un total. Este total se lo paso a las autoridades pertinentes. Ya veo, digo muy interesada. ¿Quiere decir que usted decide quién ha sido bueno o malo? Y cosas así. Por vida mía, no, responde el oficinista. Yo simplemente registro los hechos. Bueno y malo no tienen ningún significado para mí. Eso puede interesarle a las autoridades, por supuesto. Yo no sabría, no es mi departamento. Estaba pensando, digo, hablando en tono casual, es decir, bueno, ¿cómo diría usted que luce mi página? No lo sabría aún, responde el oficinista sin mucho interés. Tu cuenta no se ha cerrado aún. Lo sé, pero ya debe haber algunas cifras en ella. Yo estaba como preguntándome, ¿cómo lo ve hasta ahora? ¿Cree usted que cuadrará bien? Pregunto ansiosamente. Yo jamás me aventuro a especular, replica el oficinista. En mi trabajo sería una pérdida de tiempo. Una y otra vez he visto a una persona decidirse súbitamente a hacer algo muy inesperado, algo que cambia el cuadro total de sus cuentas. Es bastante probable que no lo haga hasta el último minuto, por lo tanto, he desistido de especular de antemano. Y más tarde, por supuesto, ya no es necesario adivinar. Te diré una cosa, no obstante, dice, girando repentinamente hacia mí y hablando con un énfasis no acostumbrado. Tu cuenta final se determinará en gran medida por lo que decidas hacer con ese calzador. ¿Calzador? Grito asombrada. ¿Qué calzador? No tengo ni idea alguna acerca de lo que usted está hablando. El oficinista me mira directamente. Creo que lo sabes, dice muy calmadamente. Oh, sí, creo que lo sabes. Sin embargo, prosigue y su voz regresa a su anterior tono casual. A mí no me importa de una manera u otra. Me pareció caritativo mencionarlo, puesto que tengo la idea de que no te das cuenta de su importancia. En cuanto a mí, registraré debidamente tu decisión cuando la tomes y ahí terminará mi interés en el asunto. Y ahora, si me disculpas, proseguiré con mi labor de llevar los libros, después de esta larga y más bien fútil interrupción. Adiós nuevamente. Esta vez yo también le digo adiós. Recuerden que el sueño ocurrió en 1945, alrededor de 13 años antes de que Helen conociese a Bill y 20 años antes del discurso de Bill Tiene que haber una manera mejor, el cual, como veremos más adelante, fue el estímulo externo para que Helen fuese la escriba de Un curso de milagros. Si bien Helen, Bill y yo jamás pudimos descifrar el simbolismo del cazador, nos parecía como si de algún modo se refiriese a la decisión de Helen de unirse con Bill, así como, en otro nivel, a su decisión de no utilizar erróneamente su habilidad como escriba, que se expresaría en la visión Dios es, que se describe más adelante en el capítulo 5. Entre paréntesis, yo personalmente traté en vano de establecer conexiones entre el calzador y el rollo de pergamino en esta visión, para la cual exploré toda clase de asociaciones hebreas y otras también. Fin de paréntesis. Sin embargo, la cuenta final de Helen me pareció saldada, al fin, pues sus decisiones con respecto a Bill y a Un curso de milagros sí reconciliaron al final su cuenta con Jesús, quien pudo entonces traerla amorosamente a casa. Muy bien. Vamos ahora a leer el capítulo 4, En camino hacia un curso de milagros. Psicología, Centro Médico Presbiteriano de Columbia. Helen ingresó al programa doctoral en Psicología Clínica de la Facultad de Educación de la Universidad de Nueva York a principios de los años 50. Destacó en sus estudios y terminó como la primera de su clase. El éxito de Helen fue mucho más sorprendente debido a su fobia contra la lectura. Uno podría casi haberla llamado una analfabeta funcional, como yo solía bromear con ella, debido a esta fobia. Retornaré a esta increíble capacidad para aprender, especialmente dado este impedimento psicológico, en el capítulo 6.
La dificultad de Helen en la escuela estaba compuesta, por otra parte, por una ansiedad de escritora que rayaba en lo extremo, lo cual hacía que las tareas escritas fuesen muy difíciles. Aquí recurro nuevamente a la autobiografía de Helen para un relato de los acontecimientos correspondientes a este periodo de tiempo. Como estudiante de licenciatura me las había ingeniado para escribir muy pocos trabajos, conformándome con una nota inferior o con leer un libro extra. Cualquier cosa para evitar escribir los trabajos. En el posgrado los escribía y reescribía cualquier número de veces y necesitaba la reafirmación de Lewis para cada nueva versión. Después que los había entregado me preocupaba incesantemente hasta que me los devolvían. Siempre estaba segura de que había escrito algo terriblemente estúpido y de que el profesor se reiría de mí cuando lo leyera. Siempre obtenía buenas notas y comentarios favorables, lo cual no era sorprendente en vista de cuán duro había trabajado. No me sentía segura y en cada ocasión tenía la certeza de un desastre. Esta experiencia de extrema ansiedad sobre la calidad de su trabajo escrito surgió nuevamente, como veremos, a medida que su trabajo como escriba de un curso de milagros progresaba. A propósito, los comentarios de Helen aquí fueron excesivamente modestos. Tengo en mi poder 2 trabajos de fin de trimestre que ella escribió, Conceptos psicoanalíticos de un ser real y Conceptos psicoanalíticos del conflicto básico, los cuales le fueron devueltos por su profesor, el Dr. William Rockwell, con los siguientes comentarios sobre cada trabajo respectivamente. Apreciada señora Schuckman, una de las satisfacciones de estar dedicado a la actividad docente es la de ser testigo de cómo un estudiante se esfuerza y alcanza una meta en la consecución y síntesis de su pensamiento que es incondicionalmente admirable. Este trabajo es tan bueno que vacilo al utilizar adjetivos de uso corriente para describirlo. Felicitaciones por un excelente trabajo. ¿Qué tal si lo publica? Creo que lo amerita. Comentémoslo algún día. Apreciada señora Schuckman, no sé si usted ha experimentado alguna vez el orgullo y la dicha que embarga a un maestro ante una excelente obra realizada por un estudiante. Así me siento ahora. Este es un trabajo extremadamente bueno. Otro profesor también leyó este segundo trabajo y escribió: si es que puedo añadir mis comentarios también, solo me gustaría decirle el gran placer que ha sido en verdad leer su trabajo. Usted tiene la clase de mente hacia la cual uno solo puede tener la más profunda admiración y el más profundo respeto. El interés profesional de Helen era la investigación y los niños con retraso mental, una población siempre muy allegada a Helen. En verdad, los retrasados mentales eran probablemente el único grupo acerca de quienes yo jamás escuché a Helen pronunciar una palabra de crítica o poco amable. Al graduarse en 1957, una propuesta de subvención basada en su estudio doctoral, un estudio sobre la capacidad de aprendizaje de los niños con severo retraso mental, le fue aprobada para provisión de fondos por una agencia federal la cual no le había dado fondos a la universidad desde hacía más de 30 años. El proyecto resultó bien y la directora del departamento le ofreció un puesto como maestra en la universidad, basado en el acuerdo de que ella habría de someter propuestas de investigación adicionales, una actividad en la cual Helen era experta. El éxito de la carrera profesional de Helen parecía asegurado y ella tuvo visiones de ser la directora de un gran departamento de investigación. El lanzamiento adecuado de esta carrera solo esperaba la casi segura aprobación de sus más recientes solicitudes de subvención. El día que las estaban considerando, el nivel de ansiedad de Helen era superior a su acostumbrado alto nivel, por lo cual ella se fue a dar un paseo en un intento por calmar sus nervios y distraer sus pensamientos. Para su gran sorpresa, esta atea racional se encontró en una iglesia católica.
y para mi aún mayor sorpresa encendí una vela y oré por la aprobación de mis propuestas de subvención. Quizás pensé que era un buen momento para darle a Dios una oportunidad más debido a que estaba tan desesperada. No estaba preparada, sin embargo, a darle opción alguna en cuanto al resultado. Quería que me aprobasen fondos para más propuestas y eso no tenía vuelta de hoja. Incluso antes de terminar de hacer mi petición, yo sabía cuál iba a ser el desenlace. Era como si me estuviesen diciendo que el departamento en el que yo estaba era el lugar equivocado para mí y que no me habría de quedar allí. Las subvenciones no llegarían y yo tendría que buscar un trabajo en otro lugar. Esto era totalmente inaceptable para mí. Helen me dijo más adelante que ella le había informado a Dios que su petición era no negociable. Ella quería que se aceptasen estas propuestas de subvención. Y salí de la iglesia con mucha ira. Helen sabía que había perdido la batalla y que no se saldría con la suya. Y ciertamente, cuando regresó a su casa aquella noche, se enteró de que las propuestas habían sido rechazadas y dejaban un hueco en su vida profesional que William Thetford y el Centro Médico Presbiteriano Columbia llenarían dentro de poco tiempo. No creo que el ego de Helen jamás olvidase ni perdonase esa afrenta a su propia importancia. En palabras de Un curso de milagros, Helen siempre prefería tener razón más bien que ser feliz. Es una afirmación que podemos encontrar en el capítulo 29 del texto, en el epígrafe 7, párrafo 1. Y ella proseguía esta actividad con agravantes, al elegir, últimamente, como veremos, sacrificar su felicidad y paz mental en sus intentos egoístas por mantener el control sobre su vida y excluir a Dios. Ahora Helen estaba desempleada y no hizo nada durante varias semanas excepto tornarse progresivamente deprimida y colérica. Continuaba lamentándome de cuán desdichada me sentía sin un empleo, pero no hacía nada por encontrar uno. Realmente había establecido excelentes conexiones profesionales y probablemente solamente tenía que llamar a unos cuantos amigos. Sentía, sin embargo, que en realidad ellos me debían llamar a mí, aun cuando ellos no sabían que yo estaba disponible. Finalmente reconocí lo poco razonable de mi posición. Me serené, hice una lista de personas a quien podía llamar y comencé a hacerlo a la mañana siguiente. Había estado trabajando en un área altamente especializada y en la cual se necesitaban mucho personas con adiestramiento y experiencia. La primera persona a quien llamé, Harold Michael Smith, me dio una lista de contactos muy prometedores. Inmediatamente después de la llamada de Helen, William Thetford, quien había llegado al centro médico recientemente, también llamó a Michael Smith y le preguntó si conocía a algún psicólogo investigador bueno para un proyecto en el Centro Médico Presbiteriano de Columbia. Helen estaba a punto de hacer la primera llamada en la lista que había recibido, cuando Michael Smith la volvió a llamar y le dijo enfáticamente que se olvidara de la lista que él le había dado. Llaman William Thetford ahora mismo. Él es el director del Departamento de Psicología en el Hospital Presbiteriano. Aquí está su número. Y cuando lo localices, asegúrate de decirle que yo dije que él te estaba buscando. Helen no quería trabajar particularmente en un ambiente médico, ni la descripción del trabajo le sonaba muy atrayente. Sin embargo, debido a la sorpresiva urgencia de Michael Smith, ella le hizo su primera llamada al Dr. Thetford y se concertó una cita. Al entrar en su oficina unos días después, hice el primero de una serie de comentarios que yo mismo no entendía y al cual le presté muy poca atención en ese momento. Y ahí está, dije para mis adentros. Él es a quien tengo que ayudar. Yo habría de hacer un comentario algo similar unos días más tarde, después de que Bill y yo nos habíamos conocido un poco mejor.
Fue otra de esas cosas raras sin relación alguna que de algún modo comenzaron a irrumpir en mi consciente sin que tuviese conexión alguna con mi vida presente. Por un breve intervalo me parecía que estaba en algún otro lugar, diciendo, como si respondiese a una llamada silenciosa pero urgente: por supuesto que iré, padre. Él está atascado y necesita ayuda. Además, solo será durante tan poco tiempo. La situación tenía algo de la calidad de una memoria medio olvidada y yo solo era consciente de estar en un lugar muy feliz. No tenía idea de a quién le estaba hablando, pero de alguna manera sabía que estaba haciendo un compromiso definitivo que no rompería. El comentario real, sin embargo, tenía poco significado para mí, igual que el anterior en la oficina de Bill durante nuestra primera reunión. Esta memoria medio olvidada se puede entender como la breve conciencia que Helen tenía de otro nivel en su mente, en el cual ella había estado de acuerdo, un compromiso definitivo, con aceptar su función como la portadora de luz, para Bill, así como para el mundo. Este otro nivel de su mente es el hogar del ser sacerdotisa de Helen, la cual estaba en constante comunicación con Dios. El trabajo no valía mucho, sin título ni salario impresionante, mas Helen lo aceptó, ostensiblemente por las razones de que el Centro Médico Presbiteriano Columbia era una institución de prestigio. Ella tendría tiempo para dedicarse a su consultoría en el Instituto Shield para niños con retraso mental, una organización que ella quería mucho y de que habría fondos disponibles para proyectos especiales que ella pudiese iniciar. En retrospectiva, sin embargo, Helen escribió: en vista de los últimos acontecimientos, sin embargo, parece probable que en realidad yo no tuve mucha opción en el asunto. Era ahí donde se suponía que yo estuviese. El puesto, sin embargo, resultó ser incluso mucho peor de lo que Helen había imaginado. El trabajo era realmente espantoso. El hospital no proveía espacio para el proyecto y se hacía cada vez más claro que el nivel más alto lo consideraba más como un riesgo que como una ventaja. Cuando al fin se ubicó en un departamento cercano, yo me instalé en el trabajo más tedioso y en la situación más difícil de mi vida profesional. El trabajo era más que rutinario, en realidad era opresivo. Además, se llevaba a cabo en una atmósfera de sospecha y competitividad a la cual no había sido expuesta previamente. Al conocer mejor a Bill me enteré de que había serias dificultades en todo el departamento. Desde los fondos, así como la armonía interpersonal, escaseaban depresivamente. Al crecer la amistad de Helen y Bill, Helen se enteró de que Bill, al igual que ella, había terminado en el Centro Médico Presbiteriano de Columbia, en cierto modo, para su propia sorpresa. Él había estado previamente en el Centro Médico de la Universidad de Cornell, al otro lado de Manhattan, donde trabajaba bajo la dirección de Harold Wolff, el notable pionero en el estudio de la medicina psicosomática. En una reunión profesional, a Bill se le acercó un colega a quien él apenas conocía, quien insistió en que él metiera una solicitud para el puesto de director de un programa de formación predoctoral en psicología clínica, así como el de director del departamento de psicología en el Hospital Presbiteriano. Bill no estaba interesado, puesto que en ese momento se sentía complacido de permanecer en Cornell. Sin embargo, estuvo de acuerdo al menos en acudir a una entrevista. Aún sin interés en el cambio, Bill hizo lo que consideró una petición irrazonable, a saber, que lo nombrasen profesor asociado. Algún tiempo después, para su sorpresa, a Bill le concedieron su petición. Así que en febrero de 1958, Bill se convirtió en profesor asociado de psicología médica en el departamento de psiquiatría. Más tarde lo ascendieron a profesor de planta. Helen entró como profesora asistente y más tarde fue ascendida a profesora asociada. Al igual que Helen,
Bill había tenido una cuota más que suficiente de dificultades en su vida en el mundo, a pesar de su rápido adelanto profesional. En palabras de Helen, cuando yo llegué unos meses más tarde no cabía duda alguna de que Bill necesitaba ayuda. Se veía demacrado y necesitaba imperiosamente a alguien con quien hablar. La suya era una asignación inesperadamente difícil. Así pues, por una parte, Helen y Bill obviamente fueron unidos, como si ambos reconociesen en otro nivel un propósito mayor al simplemente profesional. Helen sentía una inesperada devoción por ayudar a Bill a desarrollar el departamento de psicología. El esfuerzo de ellos, dicho sea de paso, aunque exitoso en algunas áreas, fracasó terriblemente en otras, puesto que sencillamente no había apoyo para la psicología en el hospital. Sin embargo, por otra parte, había otra fuente de tensión que nosotros encontrábamos aún más difícil de manejar. Bill y yo éramos realmente el equipo más improbable, y a pesar de nuestra meta compartida, nos exacerbábamos mutuamente los ya gripados nervios una buena parte del tiempo. Si bien yo no conocía a Helen y a Bill durante este periodo de tiempo, mi cercana amistad y asociación con ellos más tarde no hace muy difícil describir, al menos en términos generales, la tremenda animosidad que existía entre ellos. Esperaré hasta unos capítulos más adelante para una presentación de algunos de los detalles más infelices, durante el periodo en el que yo sí estaba presente. Basta por ahora con afirmar que Helen y Bill probablemente no habrían podido decirse hola uno al otro por la mañana sin que ello los condujera a mayor fricción y tensión. Cada uno encontraba al otro básicamente responsable de la infelicidad del otro. Helen hasta acusó a Bill bastante directamente de ser responsable de todas las dificultades de ella, incluso desde antes de que se conocieran. Así pues, casi desde el principio, su relación se caracterizaba por una hostilidad que existía, paradójicamente, en el contexto de una mutua confianza y apoyo que no encajaba en una explicación psicológica racional. En algún nivel, la naturaleza ambivalente de esta relación reflejaba el conflicto con Dios que estaba presente dentro de la misma Helen. Por otra parte, las dificultades propias que Helen y Bill tenían el uno con el otro reflejaban la animosidad y beligerancia que existía dentro de su departamento y entre este y otros departamentos del centro médico. Así pues, Helen y Bill experimentaban su situación global como un campo de batalla profesional, una guerra en la cual ambos eran activos cuando no ávidos participantes. Incluso en lo físico eran opuestos. Bill era como 13 años más joven que Helen. Helen tenía 49 años cuando ellos se conocieron. Bill tenía casi 36 años. Y es cerca de 30 centímetros más alto que Helen. Aún más dispares eran sus personalidades. Bill tendía a ser tranquilamente de hablar pausado, mientras que Helen era bastante asertiva y a veces solía ser abrasiva. La ira de Bill casi siempre era canalizada a través de medios pasivos, mientras que Helen era directa, cuando no fuertemente agresiva a veces. Solían discutir durante todo el día y luego por la noche solían pasar a menudo una hora más o menos al teléfono repasando sus mutuas ofensas, cada uno de ellos desesperadamente convencido de lo correcto que era su propia posición. Constantemente críticos el uno con el otro, sus discusiones parecían interminables. Sus diferencias de personalidad simplemente avivaban las llamas de su animosidad. Mientras Helen estaba tomando el curso, con frecuencia Jesús describía estas diferencias en términos de los respectivos usos de la negación y proyección por parte de Helen y Bill. Retomaremos a estos en su debida secuencia. Finalmente estaba la homosexualidad de Bill, aunque jamás particularmente activa sexualmente. En una carta a Bill, Helen una vez se refirió a él como asexual.
La falta de interés sexual de Bill hacia ella era percibido por Helen como algo que frustraba eficazmente el deseo de ella de controlarlo sexualmente. Al principio Helen se había sentido atraída por Bill, quien posteriormente le preguntó retóricamente que con cuántos hombres por quienes ella se había sentido atraída estaba implicada en el presente. La respuesta, por supuesto, fue que con ninguno, y una forma sexual de su intensa relación obviamente habría interferido con la transmisión de un curso de milagros. Helen, a propósito, a pesar de sentirse ocasionalmente atraída por otros hombres, permaneció fiel a Louis. Helen describía sus diferencias con Bill de esta manera. Bill había llevado una vida más bien difícil y cuando yo lo conocí estaba en un punto muy bajo en su vida personal, así como en sus asuntos profesionales. Él estaba bastante vulnerable a la ansiedad, deprimido y algo apartado. Sin embargo, mantenía una persistente chispa de optimismo inherente y la creencia un tanto vacilante de que había una salida y que él se las arreglaría para encontrarla. En contraste, yo estaba ansiosa al punto de la agitación, capaz de ser mordaz y trabajaba con una intensidad que Bill encontraba positivamente alarmante. Yo trataba de mantener una fachada de esperanza y de certeza, pero el pesimismo y la inseguridad subyacentes estaban muy cerca de la superficie. Bill y yo abordábamos los problemas del departamento y reaccionábamos a la presión en formas muy distintas. Bill era propenso a aislarse cuando percibía una situación como muy acuciante o coercitiva, lo cual hacía con frecuencia, direcciones en que su percepción estaba bastante perjudicada en ese momento. Él raras veces atacaba abiertamente cuando estaba enojado o se sentía irritado, lo cual le sucedía a menudo, pero era mucho más probable que se tornase progresivamente reservado y hermético, y luego abiertamente colérico. Yo, por el contrario, tenía la tendencia a involucrarme excesivamente y a luego sentirme irremediablemente atrapada y resentida. Recibía muchas peticiones de ayuda durante este periodo, y mi teléfono estaba generalmente ocupado toda la noche, a veces hasta muy tarde. Yo no rehusaba ayudar allí donde podía, aun cuando muchas llamadas procedían de personas totalmente extrañas quienes habían obtenido mi nombre de algún modo. En verdad, generalmente yo era más compasiva con los extraños y con los recién conocidos que con aquellos más cercanos a mí, tales como Louis o Bill, hacia quienes sentía considerable resentimiento. Mi sentido de que abusaban de mí, el cual había aumentado con los años, comenzó a alcanzar un potencial explosivo. La naturaleza perjudicial de su propia relación se reflejaba en sus relaciones profesionales. El estado del departamento empeoraba y se llenaba de tensión, en medio de una atmósfera de competencia, disputas y una ira muy disgregadora. Respecto a su relación con Bill, Helen escribió en su autobiografía: la relación entre Bill y yo se deterioraba firmemente. Nos habíamos tornado bastante interdependientes, pero también habíamos desarrollado una ira considerable el uno hacia el otro. Nuestros genuinos intentos de cooperar estaban más que contrabalanceados por nuestros crecientes resentimientos. Comenzamos a rendir mucho menos en nuestro trabajo, al tiempo que experimentábamos cada vez más fatiga. Se hacía cada vez más evidente que lo mejor que yo podía hacer era irme. Sin embargo, Bill y yo parecíamos estar atrapados en una relación de la cual, aunque la odiáramos en muchas formas, no podíamos escapar. Esta severa tensión de las relaciones personales y profesionales de Helen y Bill se convirtió en el ambiente para el repentino viraje que condujo al comienzo de un curso de milagros. Como diría el curso más adelante, en la
crucifixión radica la redención. Esta cita la podemos encontrar en el capítulo 26, epígrafe 7. Y dejamos esta redención para el último capítulo. Muy bien. Vamos a leer ahora el capítulo 5, En camino hacia un curso de milagros. 1965. Tiene que haber otra manera. Tal como Helen lo registró en su autobiografía, en junio de 1965 tuvo lugar un cambio de lo más inesperado. Lo que ocurrió después es particularmente difícil de describir, porque yo había llegado a un estado mental en el cual una respuesta positiva de mi parte era singularmente improbable. Sin embargo, hubo una, y desde ese momento en adelante comenzó un gran cambio. Algún tiempo antes, Helen y Bill se habían convertido en consultores para un proyecto de investigación interdisciplinario en el centro médico de la Universidad de Cornell, donde antes trabajaba Bill. Sus responsabilidades incluían una reunión semanal de 1 hora, la cual llegó a convertirse en el epítome de todo lo que andaba mal en sus vidas personales y profesionales. Las reuniones se caracterizaban por la misma malendicia, cuando no competitividad e ira, a las cuales ellos estaban acostumbrados en su propio centro médico, sin mencionar la de su propia relación. Helen y Bill odiaban asistir a las reuniones, puesto que se sentían incómodos y con mucha ira, mas creían que profesionalmente no tenían alternativa. Así que esta tarde de junio se preparaban una vez más para salir y se detuvieron primero en el apartamento de Bill en el lado este de la ciudad. Esta vez, sin embargo, su perenne discusión negativa tomó un giro distinto. Bill tenía algo en mente, pero parecía bastante desconcertado y encontraba difícil abordar el tema. En verdad, intentó comenzar varias veces sin éxito alguno. Por fin, respiró profundamente, se ruborizó un poco y pronunció un discurso. Le resultó difícil, me dijo más tarde, porque las palabras sonaban trilladas y sentimentales incluso cuando las pronunciaba. Tampoco esperaba una respuesta particularmente favorable de mi parte. Sin embargo, dijo lo que sintió que debía decir. Había estado pensando las cosas y había concluido que ellos estaban utilizando el enfoque equivocado. Tiene, dijo, que haber otra manera. Nuestras actitudes se habían tornado tan negativas que no podíamos resolver nada. Él había decidido, por lo tanto, tratar de mirar las cosas de manera distinta. Bill propuso, bastante específicamente, probar el nuevo enfoque ese día en la reunión de investigación. No se iba a enfadar y estaba determinado a no atacar. Iba a buscar un lado constructivo en lo que las personas dijesen e hiciesen, y no se iba a centrar en las faltas ni a señalar errores. Iba a cooperar más bien que a competir. Obviamente habíamos tomado el camino equivocado y era el tiempo de tomar una nueva dirección. Fue un discurso largo para Bill y se expresó con inusitado énfasis. No cabía duda de que estaba hablando muy en serio. Cuando terminó, esperaba mi respuesta con evidente incomodidad. No importa la reacción que él pudiera haber esperado. Ciertamente no fue la que obtuvo. Yo me paré de pronto y le dije a Bill con genuina convicción que él tenía perfecta razón y que me uniría a él en este nuevo enfoque. Podría decirse verdaderamente que el nacimiento de un curso de milagros ocurrió aquella tarde de junio en el apartamento de Bill, en la unión de Helen y Bill para encontrar esa otra manera, un ejemplo de lo que el curso llamó posteriormente un instante santo. Se encuentra un radiante ejemplo de un milagro. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Los resultados
no se evidenciaron inmediatamente, pero sin embargo, ciertos cambios internos y externos sí comenzaron a manifestarse. Ninguno de nosotros dos logró mucho en la reunión esa tarde, aunque ambos nos esforzamos. Ni puedo decir con veracidad que siquiera hayamos tenido éxito ahora, tantos años más tarde. Puedo decir, sin embargo, que hemos seguido tratando y que tampoco hemos fracasado totalmente. Muchas cosas inesperadas han sucedido desde entonces. Mencionaré algunos de los cambios más basados en hechos que se efectuaron primero, porque es comparativamente fácil de hablar de estas cosas. Las experiencias de otra índole, las internas, de las cuales ha habido un número considerable, resultarán más difíciles de describir. Muchas de las palabras que necesitaría para describirlas no se han inventado aún. Los hechos son sencillos. El clima total del departamento gradualmente cambiaba para bien. Bill trabajaba particularmente duro en esto, determinado a convertir las hostilidades en amistades al percibir las relaciones de manera distinta. Requería gran esfuerzo de su parte, pero finalmente sí tuvo éxito. Las tensiones disminuyeron y los antagonismos se desvanecieron. La gente no indicada se marchó, aunque en términos amigables, y los indicados llegaron casi de inmediato. Una nueva y segura posición se abrió para mí, aunque nuestros esfuerzos eran incongruentes a veces y a menudo medio desganados. Hay poca duda de que mostraban resultados. Con el tiempo el departamento funcionaba sin trabas, de manera relajada y eficiente. Mientras tanto, yo me sentí inclinada a retomar mis amistades anteriores, las cuales se habían roto por una u otra razón. En algunos casos esto resultaba muy difícil, especialmente cuando la ruptura había estado acompañada de una marcada hostilidad y yo había sentido que me habían tratado injustamente en el curso de la misma. En un caso vacilé durante más de un año, mas reconocía vagamente que estos pasos reparatorios eran esenciales. Parecían ser parte de un periodo de preparación obligatorio. A medida que la situación departamental mejoraba, Bill volvió su atención hacia el mejoramiento de sus propias relaciones sociales también. Ambos sentíamos que esto era crucial. En su mayor parte tuvimos éxito con estos intentos. Teníamos mayor dificultad con nuestra propia relación. Tratábamos de ser tolerantes y comprensivos el uno con el otro, especialmente desde que nos habíamos aventurado en un nuevo enfoque, el cual obviamente debía extenderse hasta nosotros mismos y el cual había probado que valía la pena. Sin embargo, aunque estábamos cada vez más dispuestos a reconocer nuestra impaciencia y falta de apreciación hacia el uno y el otro, y sí logramos progresos significativos en estos aspectos, continuábamos experimentando mutuos exabruptos de antagonismo, algunas veces por razones triviales y otras veces sin ninguna razón. Esto nos perturbaba mucho, pues ambos nos dábamos cuenta de que esto era un serio impedimento para la cooperación y el verdadero progreso, y de que tendríamos que superarlo. Como veremos más adelante, en cualquier clase de nivel observable, Helen y Bill jamás tuvieron éxito en sanar su propia relación. Si dijese cosa alguna, diría que, a excepción del periodo que comenzó ahora, su relación externa parecía empeorar con el tiempo. Concurrente con los cambios que Helen y Bill luchaban por aplicar conscientemente a sus relaciones, una serie de experiencias puramente internas comenzaron también para Helen. Era casi como si Helen hubiese estado esperando toda su vida que Bill pronunciase su discurso de «tiene que haber otra manera». Este pareció servir para actuar como un estímulo que desencadenará una larga serie de experiencias internas que se pueden categorizar variadamente como visiones, sueños, imaginación exaltada y de lo psíquico.
Fue mientras tratábamos de poner en orden las cosas entre nosotros que comenzó otro tipo de experiencia. Parecía algo un poco más plausible si para introducir esto mencionase una característica mía, la cual he tenido desde que tengo memoria. Cuando cerraba los ojos a menudo solía ver cuadros mentales muy claros. Era tan parte de mi propia conciencia mental que pensé que le ocurría a todo el mundo. Los cuadros podrían ser de cualquier cosa: una mujer con un perro, árboles bajo la lluvia, la vitrina de una zapatería, un bizcocho de cumpleaños con las velas encendidas, un tramo de escaleras que descendían por el lado de un despeñadero. A veces podía reconocer que parte del cuadro se relacionaba con algo que había visto realmente, pero aún entonces había detalles que yo sabía que no habían estado ahí originalmente. La mayoría de los cuadros no parecían estar asociados con nada. Algunas otras imágenes las identificaba como mis propios cuadros imaginarios de cómo iba a lucir alguien a quien yo vería, o cómo se vería un lugar el cual yo iba a visitar. Los cuadros de esta clase rara vez resultaban adecuados, pero aún así surgían en mi mente en relación con las personas o los lugares que originalmente los suscitaban. Los cuadros eran particularmente definidos justo antes de que me quedase dormida, pero a menudo era consciente de imágenes visuales muy claras durante el día, aun cuando mis ojos estaban abiertos, mientras hablaba con alguien más y hasta cuando estaba sola. De hecho, los cuadros casi parecían representar las palabras o pensamientos como símbolos correspondientes a un nivel de conciencia diferente pero relacionado. Podían aparecer virtualmente en cualquier momento, no interrumpían o perturbaban siquiera mis actividades públicas en modo alguno. Era como si hubiese una actividad mental constante ocurriendo en el trasfondo que podría traerse al primer plano en el momento en el que yo eligiese notarlo. Durante años los cuadros habían sido inmóviles y en blanco y negro, y eran muy parecidos a una serie de vistas fijas, a menudo sin ninguna relación o progresión. A medida que nuestra aventura de cooperación continuaba, sin embargo, los cuadros empezaron a tomar color y movimiento, y poco después aparecían con frecuencia en secuencias significativas. Así, también mis sueños, los cuales continuaban con temas comenzados antes de que yo me durmiese o con imágenes de sueños de la noche anterior. Durante el periodo de 4 meses que precedió la escritura de Un curso de milagros, 3 líneas más o menos distintas y secuenciales de visiones e imágenes oníricas llegaron hasta la asombrada conciencia de Helen. Ella las observaba como si estuviese viendo una película y por lo tanto se experimentaba a sí misma más como una observadora que como una participante de esta experiencia. Esto era así incluso cuando ella, como era el caso a menudo, se contemplaba a sí misma. Era como una parte de su yo estuviese observando a la otra. Tal vez podría llamársele a todas material de sueños, puesto que todas tenían lugar cuando mis ojos estaban cerrados, bien fuese por un breve lapso o mientras dormía. Partes de ellas me llegaban durante mis intentos de meditar, un proceso que Bill estaba convencido no sería de utilidad, pero el cual yo no entendía y encontraba vagamente atemorizante. Bill, sin embargo, estaba leyendo libros sobre el tema y yo oía sus ávidos relatos con alguna irritación. No sentía que nuestro acuerdo de probar un nuevo enfoque a los problemas justificaba el penetrar en áreas de chifladuras. Yo había creído durante algún tiempo que la tolerancia es un prerequisito para la salud mental y que también tendía a evitar úlceras y a reducir la presión sanguínea. Sin embargo, las cosas como la percepción extrasensorial, los platillos voladores, los espíritus de otro mundo y el misticismo indio eran otra cosa. En cuanto al tema de Dios, me había convertido en una agnóstica inquieta. Por sobre una resistencia considerable, finalmente leí un poco sobre la meditación y bajo ninguna circunstancia me sentía optimista en cuanto a sus posibilidades.
mas sentía que al cerrar los ojos unos minutos varias veces al día probablemente me sentiría descansada, cuanto menos, puesto que generalmente me sentía bastante tensa e inclinada a la hipertensión. Además, el entusiasmo de Bill me resultaba algo contagioso, así como agravante, y convinimos en probarlo por unos minutos juntos durante el día, y también en continuar separadamente por las mañanas cuando despertásemos y antes de acostarnos por la noche. Fue durante estos momentos que las primeras secuencias de cuadros comenzaron. Aquí, pues, está el propio relato de Helen sobre estas experiencias, las cuales comienzan con la visión de la sacerdotisa parcialmente citada en el capítulo 1. Las experiencias se traslapan entre sí de algún modo, pero Helen las presentó separadamente en 3 series para efectos de claridad, y como lo hago yo aquí, reflejan un lado bastante diferente de Helen, y esta primera experiencia en particular refleja el ser más allá de lo personal que yo mencioné en el prefacio de este libro. Muy bien, pues lo siguiente sería la serie 1 de la página 98, y si os parece bien, lo dejamos aquí por aquí hoy. Gracias a Hilda por acompañarme, gracias a Joy Shanti, gracias a Salvador Palma Durán, gracias a Amalia, gracias Casey, gracias por acompañarme, Mari Carmen Barros. Lo dejamos aquí, la lectura de Ausencia de Felicidad por hoy. Eso sí, os comento y os invito a estar presentes en la lectura del capítulo 13 de Un Curso de Milagros, que lo hará la hermana Viviana de Argentina en la página de Facebook de miracle.law. Después de la lectura de las 12, hacia la 1:30 o a las 2 horas de España, estaremos en Zoom para hacer preguntas y para hallar respuestas entre todos, junto con Hilda Núñez. Y bueno, pues hoy tenemos también reunión de administradores por Skype a las 4, y finalmente hoy a las 7 de la tarde también reunión por Zoom con Hilda Núñez para maestros, fundamentalmente, aunque bueno, podéis preguntar lo que queráis. Muy bien, pues muchas gracias, hermanos, bendecidos.